Hace tiempo llevé a mi hija de 6 años a una tienda de artículos viejos. Al entrar, lo primero que observamos fue una muñeca vieja, muy bonita, con 2 coletas, portando un vestido blanco y azul. Mi hija se enamoró de ella, no quiso ver otra cosa más, así que decidí comprársela. De camino a casa iba tan feliz que hasta nombre le había puesto. Su nombre era Sara, Sara la muñeca. Los primeros días todo iba bien, nada fuera de lo normal, hasta un fin de semana que decidimos hacer una fiesta en casa. Invitamos amigos y vecinos, a los niños los mandamos al área de juegos que estaba en la parte trasera de la casa. Todo marchaba según lo planeado, parecía una reunión agradable, hasta que un grito nos asustó a todos. Era Evelyn, la hija de mi amiga, llegó corriendo, pálida y bañada en lágrimas. Abrazó a su mamá y le dijo: ella no me quiere que me vaya y no vuelva a esta casa. Todos nos quedamos perplejos a tal respuesta. Yo asustada le pregunté si había sido mi hija, a lo que ella respondió: no, fue Sara. Sara me dijo eso. En ese momento no recordé ninguna Sara, hasta que mi hija llegó con su muñeca y Evelyn empezó a llorar más. Le gritaba a mi hija que la alejara. Entonces recordé que la muñeca se llamaba Sara, pero una muñeca iba a decir algo semejante. Era imposible que ella hubiera dicho eso. Era una muñeca. No había explicación lógica. Esa misma noche decidí hablar con mi hija sobre lo sucedido. Ella me dijo que Evelyn aventó a Sara y sin querer la pateó. Sin embargo, ella no se había molestado por tal acción. También recordaba que se había ido por un momento la luz y se había escuchado un fuerte grito, aunque no supo qué más había pasado. Pese a que todo lo que me dijo fue algo bastante extraño, decidí dejarlo así. A partir de ese día empezaron a pasar cosas muy raras. Luces que se prendían solas, objetos que cambiaban de lugar, risas, entre otras cosas más. Una noche, como era de costumbre, fui a la habitación de mi hija a ver qué hacía. En el momento en que entré, ella estaba dormida con su muñeca abrazada. Yo solo la tapé y decidí marcharme. Justo cuando caminaba por el pasillo, escuché una risa. No era una risa de diversión, sino una risa fría, una risa que me congeló el cuerpo. En ese momento me bloqueé, no supe qué hacer. Una vez que reaccioné, regresé a su habitación a ver si todo estaba bien, y parecía que sí. Volví a salir y me quedé un rato fuera de su cuarto. Ya no escuché nada. Hasta pensé que me estaba volviendo loca, aunque fue muy claro lo que había escuchado. Esa noche, aproximadamente a las 2 o 3 de la mañana, empezó a hacer frío. Me levanté por otra cobija y la eché en la cama. En eso, empezamos a escuchar pasos afuera de la habitación, como si fueran y vinieran. Mi esposo se levantó a ver qué era, o quién en el peor de los casos. Sin embargo, no había nadie. Todo estaba apagado y en calma, así que decidió entrar de nuevo. Tan pronto como nos volvimos a acostar, empezamos a escuchar de nuevo los pasos. Esta vez solo nos quedamos en cama y los pasos cesaron. De la nada, se escuchó en el aire un lamento. Era algo desgarrador que hasta nos quedamos pasmados un momento. Preocupados por lo que estaba pasando y sin encontrar explicación, salimos y fuimos por nuestra hija. Esa vez se quedó a dormir con nosotros. Toda la noche se escucharon ruidos, voces, rasguños y un lloriqueo de lo que parecía una mujer. Mi esposo y yo no pudimos dormir en toda la noche. Para mí fue eterna y sin duda de las más pesadas. Pasaron varios días sin que sucediera nada, hasta un miércoles o jueves, no recuerdo bien. Estaba sola, mi hija se había ido con mi madre y mi esposo estaba trabajando. Era yo y mi sombra, o eso creía. Por la tarde decidí ponerme a preparar de comer. Estaba tranquila, tenía música y disfrutaba solo del momento. De repente, se escuchó un golpe en el segundo piso y la música se paró sola. Me asusté y decidí ir a ver qué pasaba. Al subir solo encontré la muñeca de mi hija en el piso de su cuarto. Pensé que se había caído por el aire, aunque la ventana estaba cerrada.
Traté de darle una explicación lógica, incluso pensé que ya estaba ahí desde antes, aunque lo dudé, porque mi hija siempre la dejaba en su cama. La quería tanto que era incapaz de dejarla en el suelo. Seguí buscando si algo más se había caído, pero no encontré nada. Se me hacía raro, ya que el golpe fue bastante fuerte. Aunque se hubiera caído la muñeca, su masa no es tanta como para producir un golpe semejante. Decidí bajar para seguir con lo que estaba. Después de un rato me puse a ver una película en la sala, cuando de repente escuché a mi hija decir, «Mamá». Era una voz sutil pero entendible. Yo respondí a su llamado en 2 ocasiones. Entonces entré en razón y me dije a mí misma, ¿a quién le contestas? Estás sola en casa. Un rato después llegó mi esposo y le comenté lo que había sucedido. Él me dijo que a lo mejor estaba cansada, que fuera y me acostara un rato para tranquilizarme. Hice caso, decidí subir a mi habitación y me recosté. Pasado un rato, abrí los ojos de golpe y justo en la esquina del cuarto miré una sombra negra, alta, era más oscura que la oscuridad de mi cuarto. A la par, empecé a sentir como alguien estaba parado al lado de mí. Escuchaba y sentía su respiración. Percibía cómo se acercaba cada vez más. Y lo único que pude hacer fue taparme con la cobija. Así duré un rato, con el miedo al tope. Decidí pararme a prender la luz. Me quedé sentado en la cama. Pensaba que todo había sido un mal sueño. Me recosté. Al poco tiempo me sentí más relajada, más tranquila. Pero llegó un momento en el que empecé a sentir como alguien se acostaba encima de mí. Incluso aprecié cómo me abrazaba. Yo me quería mover, sin embargo, no podía. Sentí un frío estremecedor. Escuchaba voces dentro del cuarto. Fue ahí donde empecé a sentir mucho miedo, ganas de llorar. La verdad no sé cómo describirlo, pero es una sensación horrible que no le deseo a nadie. En eso entró mi esposo y empezó a moverme. Aunque yo no podía reaccionar. De verdad quería, pero no podía. Una vez que lo logré, solo lo miré. Tenía cara de angustia. Parecía que no lograba entender lo que había pasado, así como yo. Él solo me dijo que tenía los ojos abiertos, estaba llorando, que me miraba pálida y cuando me tocó estaba fría. Ese día me llevó al doctor. Él nos dijo que todo estaba bien. Yo la verdad no sabía qué pensar. Era tan difícil asimilar todo lo que me pasaba. Duramos mucho tiempo así. Incluso la tensión entre mi esposo y yo había aumentado. Peleábamos de cualquier cosa, lo cual era raro, ya que casi nunca peleábamos. Creo que las peleas también hacían más fuerte esa entidad. Lo que colmó todo fue cuando mi hija empezó a despertar con marcas en su cuello. Parecía como si una mano caliente la apretara. A mi esposo le aparecían rasguños profundos y largos en la espalda. Él pensaba que yo se los provocaba, aunque no tenía motivo para hacerlo. Debo de confesar que me da miedo pensar que tal vez sí era yo, pero no conscientemente, que tal vez era poseída y les provocaba daño. Espero solo sea cosa mía y eso no haya pasado. Ya no sabíamos qué hacer. Lo que pasó se lo contamos a unos amigos. Uno de ellos nos dijo que él tenía un tío que era brujo, y si nosotros queríamos, le podía comentar nuestro caso para ver qué podía hacer por nosotros. Nosotros, desesperados y exhaustos, accedimos. A pesar de no ser creyentes, decidimos aceptar. Unos días después, nuestro amigo llevó a su tío a nuestra casa. Al mirarme me preguntó si me sentía cansada, triste y otras cosas más que sí me pasaban en ese momento. Escéptica pensé que mi amigo se lo había comentado. Sí, a esas alturas aún era escéptica. Ingresamos a casa. Él entró diciendo unas cosas que no entendía. Tenía un crucifijo y algo como un péndulo con una piedra. Al entrar su péndulo empezó a girar como loco, como si algún tipo de aire le soplara, a pesar de que no había corriente alguna para tal efecto. Él subió por las escaleras y sin decirle dónde estaba el cuarto de mi hija, llegó a él.
Al abrir la puerta, se empezó a sentir mucho frío. Estaba helando de un momento para otro. Él solo se quedó parado. Miramos cómo su péndulo giraba más y más. Se quedó asombrado y nos dijo: ustedes no tienen un simple fantasma en casa, tienen a un demonio aquí mismo. Nos empezó a entrar un miedo profundo al escucharlo. Mi marido y yo volteamos a vernos impactados por esas palabras. Él se dirigió a la muñeca, la ató con unos lazos bañados en agua bendita y unas hierbas. Sacó unas veladoras, las puso a su alrededor. En ese momento la puerta se cerró de golpe. Se empezaron a escuchar afuera pasos, pues no eran pasos de una persona caminando. Era como si alguien pesado y alto diera pasos fuertes, como si quisiera romper el suelo al caminar. El brujo solo nos dijo: si le temen, más fuerte se hace. Cierren sus ojos e ignoren los ruidos que hace. Cuando estaba echando el agua y un polvo con un olor medio raro, empezaron a golpear la puerta. Los juguetes de mi hija se caían de los estantes, rasgaban las paredes. Yo empecé a sentir como alguien me apretaba el pecho. Me sentía pesada, tenía mucho miedo, ganas de llorar. Solo grité y no recuerdo más. Me había desmayado. Cuando desperté estaba acostado en el sillón de la sala. Mi esposo y el brujo estaban ahí mirándome. Cuando se percataron que desperté, el brujo me dijo: esa parte que estaba adherida a ti se fue, aunque el demonio sigue en esa muñeca. Él nos recomendó ir a la iglesia a pedir ayuda a un padre para poder bendecir la casa y que se llevara la muñeca de manera adecuada. El día siguiente fuimos por un padre. Le comentamos todo lo que había pasado. Él, con una cara de preocupación, alistó sus cosas y fuimos directo a la casa. Al llegar y abrir la puerta se quedó parado. Solo nos volteó a ver con una cara de angustia. Nos preguntó si queríamos acompañarlo, aunque con miedo aceptamos. Entró, empezó a rezar y a echar agua bendita. Cuando subimos por la muñeca, rezó aún más fuerte. Al rociarle miramos cómo le salía humo, como si el agua la quemara. Lo raro es que no tenía rastros de quemadas, solo emanaba ese humo. La verdad fue algo súper extraño. Todo había terminado. El padre al final se la llevó. Nos dio la bendición a todos. También nos regaló un crucifijo que tenemos hasta la fecha colgado en la entrada de la casa. Siendo sincera, la sensación de la casa había cambiado. Ya no se sentía fría, nos sentíamos más relajados, nos sentíamos en paz. Desde ese día soy fiel creyente de todo esto relacionado a lo paranormal. Como nos dijo el Padre, reza por ti y tus seres queridos, porque el demonio hará lo imposible para que tú no reces. Si te gustó la historia, no olvides dar me gusta y suscribirte al canal. Nos ayudarías a llegar a más gente y hacer crecer esta comunidad. No olvides apagar la luz.